Salam alaikum a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una charla con un reencuentro con uno de nuestros profesores que más queremos y que ha sido todo la verdad que unas charlas y unas clases que hemos recordado mucho. Tenemos con nosotros a Fernando Mora, uno de los grandes especialistas y expertos en la obra de Ibn Arabi. Queremos contarles que esta clase que vamos a anunciar hoy es la primera, inshallah, de una serie que hemos titulado de Masterclass, que abordan temáticamente la obra de Ibn Arabi a través de 4 clases cada 2 meses. Hemos coincidido con él en hacer la primera en base a la geometría sagrada, que es un tema que creemos que es definitorio en la obra de Ibn Arabi y que sobre todo que causa tanto atractivo y hay tanta mala interpretación y tantas cosas dando vueltas en internet sobre lo que es y lo que no es la geometría sagrada, que hoy, inshallah, Fernando nos va a aclarar. Bienvenido, Fernando. Un gusto tenerte aquí con Salam, nosotros en la salam Madrasa alaikum. Rabani. El gusto es mío también. Muchas Alaikum gracias salam. muchas gracias por invitarme. Una curiosidad periodística que les cuento es que la charla que hicimos con Fernando hace cuánto, hace 2 años sobre el taller de Ibn Arabi, dos Año años y atrás, medio, 2 años, sí, puede ser, puede ser. No me acuerdo batió todos los exactamente. récords de vistas en la Madrasa. Siempre me llega, todas las semanas ve más y más gente. Ya están, creo que en el orden de los Es cuatro que yo creo mil, una cosa así. creo que conforme más veces se ve, todavía se reproduce más. Quiero decir Ah, que mira, se transmite más en YouTube. O sea, más fácil es acceder a la charla y eso hace mashallah. que más gente acceda a ella, claro. Mashallah, pero ha sido muy buena y ha sido muy comentada y tu taller, mashallah, ha sido Espero muy que haya sido enriquecedor. comentada positivamente, perdona. Lo que quiero decir antes de empezar con la charla de hoy es que muchas veces uno cuando encuentra una persona de conocimiento, como lo eres tú, no basta solamente con eso. Es decir, hay mucha gente de conocimiento que es hasta firmada mezquina con su conocimiento y tú no solamente tienes conocimiento, sino que eres muy generoso con el conocimiento. Los alumnos que Bueno, han hecho tu curso perdona de que Ibn te diga, Arabi, yo mashallah. tengo conocimiento relativamente, yo soy un estudiante, simplemente, y comparto un poco con los demás lo que voy estudiando, lo que voy aprendiendo sobre la marcha, pero no soy ningún especialista, ni ningún sabio, ni nada de eso, simplemente soy un estudiante Alhamdulillah, y siempre voy a serlo. Quiero decir que alhamdulillah. no tengo ninguna aspiración a ser maestro ni nada por el estilo. Mashallah, esa condición de humildad también te resalta. Yo te defiendo, tú te criticas y yo te defiendo. Yo soy tu abogado de defensa. No, tú me vas dando la vuelta. Bueno, vamos a entrar en tema. Quiero que nos cuentes, Fernando, de qué va a tratar tu curso que vamos a iniciar, inshallah, en octubre en Madrasa Rabani sobre geometría sagrada. Cuéntanos un poquito qué es lo que va a tratar. Van a Bueno, ser 4 clases. sí, perdona, como te decía hace un momento, primero haremos una introducción a los principios generales de la geometría sagrada, partiendo de los griegos, de Platón y Pitágoras, que eso, me imagino que la geometría es mucho más antigua, pero nosotros tomamos como referente a los autores griegos, ¿no? La geometría sagrada me refiero. Y luego a partir de ahí, pues estableceremos o nos adentraremos en el tratamiento que hace Ibn Arabi de la geometría sagrada. Como te comentaba antes, Ibn Arabi no utiliza tanto una variedad de figuras geométricas para exponer su enseñanza, sino que él se basa sobre todo en los círculos, ¿no? Y entonces va representando diferentes aspectos de la enseñanza, como el principio del universo, el principio del cosmos, la disposición de los nombres divinos, la disposición del paraíso, la disposición del infierno, los diferentes mundos en base a estructuras circulares que va dibujando y que va representando sobre todo en las Futuhat al-Maquiyya, ¿no? ¿Y por qué elige el círculo? Perdón, aunque tiene algún otro libro donde también utiliza las figuras geométricas, pero siempre basándose en el círculo, ¿Por qué el círculo? porque el círculo es la figura perfecta, según ya desde los griegos, y luego pues Ibn Arabi pues hereda esa visión, ¿no? de la figura geométrica, de esta figura geométrica, y también porque el círculo, según dice él, de alguna manera representa
la estructura de la realidad. Por ejemplo, hay una ley coránica, hay una cita coránica donde dice él es el primero, el último, el interior y el exterior. Entonces esto hace referencia al círculo porque el primero y el último coinciden, según Ibn Arabi y según otros autores sufíes, coinciden en el mismo punto, ¿no? El punto, en el mismo punto del círculo, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es esto, ¿no? A mí siempre me sorprendió haber leído, por ejemplo, de la vida de Pitágoras, que era alguien Sí, muy místico y muy espiritual, sí, alguien que no comía carne porque creía en la reencarnación. Es decir, uno siempre asocia tal vez a los matemáticos, a los padres de la geometría, con algo un sí, poco árido, ¿no? Y sin embargo tiene una vida espiritual muy intensa. claro, lo que pasa es que de la vida de Pitágoras realmente sabemos poco, ¿no? Son otros autores que siglos después han escrito sobre Pitágoras. También se dice que Pitágoras odiaba las habas, por ejemplo. Yo me Ujú, acuerdo cuando estudiaba filosofía que esto era un hecho muy comentado y que murió. Era muy comentado porque, según la leyenda, Pitágoras murió en un campo de habas porque lo estaban persiguiendo y fue a esconderse en un campo y resulta que era de habas y el hombre le tenía tanta aversión ujú, a las habas que ahí mismo, ujú, ahí mismo falleció, ¿no? Lo que te ujú, quiero decir es que hay mucha leyenda, también también hay visos de realidad, ¿no? Pitágoras tiene algún texto también que ha llegado hasta nosotros. Platón es otro elemento, otro autor muy importante dentro de la geometría sagrada, ¿sabes? Entonces, yo creo que toda la geometría islámica parte de los griegos, ¿no? ujú. ¿Sabes? Tanto de Platón como de Pitágoras. Mm. Tienes ahí, Fernando, unos gráficos que querías compartir para introducir un poco en Sí, el bueno, tema. vamos a ver, os quería mostrar a ver, aquí compartir pantalla. Espera que como te lo he mostrado antes y nos hemos quedado en el principio. Este, por ejemplo, es un gráfico que representa el aliento del misericordioso, la respiración del compasivo, también se puede traducir. Entonces, está representada la expansión de la respiración y la contracción en Ujú, dos diseños geométricos que luego la decoración, el arte islámico, el arte del mundo musulmán, pues no reproduce en cualquier tipo de circunstancia, no hace falta que ujú, sea un espacio sagrado. Realmente en el Islam, la diferencia entre lo mundano, entre comillas, y lo sagrado, ujú. digamos que las fronteras entre ambos conceptos son mínimas, todo es Ajá, sagrado. vale. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este mismo diseño que representa la respiración del todo misericordioso, pues en un motivo decorativo de, no sé, de un comedor, de lo que sea, ¿no? Claro, De una sala, ¿no? claro. Entonces eso es un elemento muy característico del Islam, ¿no? De la filosofía islámica, que no hay una separación tan acusada entre lo que llamaríamos mundano y lo sagrado. Es lo que decía Ujú, Santa Teresa de Jesús, estaba muy influenciada, estuvo muy influenciada por el mundo islámico, porque en aquella época en España había muchos moriscos, había muchos descendientes todavía, aún no los habían expulsado, que dice, Dios anda entre pucheros, entre los pucheros, ¿no? No hay una separación, una línea divisoria entre lo sagrado y lo profano, sino que claro, todo en el Corán mismo lo podemos percibir esto. ¿Sabes? claro, Cuando, por ejemplo, te está hablando de los nombres divinos, o te nombra a Dios, o te dice cualquier cosa que es sagrada y de pronto se te pone a hablar de las reglas de conducta, ¿no? Sin claro, hacer una distinción entre una cosa y otra, sino claro, que va todo en el mismo carro. Por claro. ejemplo, este, Ujú, por ejemplo, es uno de los que ya lo trataremos
más detenidamente, claro, cuando demos el curso, es uno de los diseños que tiene Inarabi para hablar del principio, de los principales elementos, de los primeros elementos de la manifestación, como son el cálamo, la tabla, o Ujú, el primer intelecto, el alma universal, ujú. la Sí. naturaleza y la materia prima. Y luego lo que hay alrededor son lo que él llama los ángeles extasiados de amor. Estos ángeles, según nos dice él, ni siquiera se han dado cuenta de que la creación ha comenzado, de que la Ajá, creación ha tenido lugar, sino que están tan embelesados, tan absortos en la contemplación divina que vaya. no, que no se han dado cuenta de esto. Entonces, uno de estos ángeles es el primer intelecto que Dios, digamos, separa de ese estado de contemplación para que dé Ujú, origen al cosmos, ¿no? vaya. Entonces, estos son los cuatro principios más sutiles, digamos, de la creación. En el curso, a lo largo del curso, pues iremos desentrañando el significado de cada una de estas figuras, ¿no? Bien. El triángulo invertido es el primer intelecto, el cálamo. Este Ujú, rectángulo es el alma universal, la tabla guardada, luego la naturaleza, que tiene diferentes componentes también, y luego la materia prima. Ya os digo que ya entraremos en ese tema. Luego tenemos aquí otro gráfico que Inarabi pone también en el mismo capítulo de las Futuhat. Inarabi tiene 28 gráficos, hay 28 gráficos en las Futuhat. Todos ajá, los números y todas las referencias que tiene Inarabi en su obra no son casuales. ajá, No son casuales. Por ejemplo, 28 son las letras del alifato. ujú, 560 años son los 560 capítulos que tiene las Futuhat y que son los que transcurren desde la muerte del profeta hasta el nacimiento de Inarabi. Y vaya. precisamente la obra de las Futuhat tiene 560 capítulos. Y bueno, y otras curiosidades que nos indican que la obra esta y todas las obras de Naraví realmente eh, son fruto de la inspiración divina y Claro. también del amplio conocimiento, de la amplia sabiduría que tiene el autor, ¿no? Entonces, este sería el gráfico. Luego, otra cosa curiosa que os quiero comentar es que todos los gráficos que vamos a ir viendo, exceptuando alguno que no entraría en la serie, estarían insertos dentro de la materia, dentro del gráfico que hemos visto antes. Lo que pasa es Ajá, que David dice que debido al tamaño del gráfico, pues no lo puede representar al claro, tamaño que ocuparía toda la representación, ¿no? El claro. círculo de la materia prima, este círculo que veíamos debajo de la representación anterior, contendría a todos los gráficos que van a venir a Ajá, continuación. Lo que pasa es que él los desglosa precisamente pues porque no puede ponerlos todos de la manera que a él le gustaría. Entonces claro. aquí tenemos una representación del trono y del escabel, una representación muy esquemática, Ujú, muy geométrica, ¿no? De de esa realidad, ¿no? Y luego también tenemos la esfera de las estrellas fijas y los diferentes niveles del cosmos, etcétera, ¿no? Esto ya os digo que lo iremos viendo detenidamente a lo largo del curso, ¿no? Luego no sé si vosotros lo veis, me imagino que también a la izquierda, sí, es una representación del paraíso, que precisamente hay autores que dicen que de este esquema está basado los jardines del Taj Mahal
están Ah, basados precisamente en esta disposición, ¿no? yo- Y bueno, y estos son otra vez un gráfico sobre las estrellas fijas, los distintos niveles del cosmos, los distintos elementos, el ser humano, etcétera, ¿no? Los ángeles también. eh, y eso es lo que veremos, ¿no? A lo largo del curso. Esto es un esquema, esto de la izquierda, de los nombres divinos principales que nos muestra en Arabí y también cada uno de estos son diferentes nombres, ¿no? Y luego aquí tenemos a la derecha tenemos una representación del paraíso, creo que es del paraíso, y los diferentes niveles del paraíso. Él habla, creo que son seis o siete niveles del paraíso con diferentes características, Ujú, ¿no? Luego, este es volvemos otra vez al principio de la creación. Este esquema aparece también en uno de los capítulos de las Futuhat. Entonces, son los círculos, digamos, los primeros nombres, los nombres que intervienen en en la ujú, creación del cosmos. Lo que hay en medio, lo que él llama la presencia divina, es el origen de los nombres y está más allá de todos los nombres, por eso no lo marca con ninguno de los nombres divinos. Y luego él dice que para que la creación se produzca, realmente lo que se necesitan es la intervención de estos cuatro nombres: el viviente, el conocedor, el poderoso, el deseoso o el voluntarioso y el poderoso. ujú, Es el viviente porque digamos que tiene que estar vivo, Dios, Alá, o lo que sea, es la vida en sí misma, ¿no? Es la vida absoluta. Entonces, luego viene el conocedor, es el segundo nombre que se manifiesta porque tiene que sabe lo que quiere crear. Luego viene el deseoso porque quiere crear realmente lo que él conoce que va a ser la creación. Y luego viene el poderoso porque tiene el poder de crear lo que desea o ujú. lo que él ha conocido. Y entonces pues establece esta correlación. A su vez, cada uno de estos elementos o de los elementos de este mandala, porque esto es en realidad como una estructura mandálica, Sí. eh, eh, pues está relacionado con los principios que veíamos antes, Ujú. los primeros componentes del cosmos, el espíritu, el alma universal. El espíritu es el cálamo, el alma universal, la naturaleza, la materia prima, y a su vez también habla de los diferentes elementos: la tierra, el agua, etcétera, ¿no? Vaya Luego, la... Es bello también el dibujo. sí, y luego tenemos este esquema es en realidad una síntesis del capítulo 198, si no recuerdo mal, de las Futuhat, donde él habla de todos los diferentes elementos del cosmos. Y este esquema no es de Inarabí, sino que aparece en un libro que se llama Claves Espirituales de la Astrología Musulmana, creo, si no recuerdo mal, de Titus Burckhardt. Luis Burjar. Entonces, Titus Burckhardt lo que hace es representar el contenido del capítulo, lo representa de esta manera, ¿no? Ujú. Que son cada uno de los elementos, de los componentes del cosmos, empezando a ver dónde está eh, el primer intelecto, el cálamo, que está Ujú. aquí, ¿no? Y luego va siguiendo hasta llegar al ser humano perfecto. Ser humano perfecto y el primer intelecto son el principio
y el fin, el punto inicial y el punto final del cosmos, de toda la Allá. rueda cósmica, ¿no? Y de esa manera coinciden. Inarabi está siempre girando alrededor de la figura circular para exponer sus enseñanzas. Luego, cada uno de los elementos cósmicos está relacionado con un nombre divino, Ujú. pues el primero, el último, el viviente, el evidente, el modelador, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre Y el eso, Islam tuvo en la arquitectura un tema con la circularidad, ¿no? Desde de las mezquitas, hay ciudades que no tienen esquinas, ¿no? Que no tienen ángulos rectos. sí, porque realmente la figura del círculo está considerada como la figura perfecta. Ujú. Entonces, todo tiende, de alguna manera, todo tiende a esta circularidad, ¿no? Ujú. Dice, os voy a leer una cita de textual de Inarabi. Por favor. Dice, no hay nombre divino que no esté ubicado entre dos nombres, porque el asunto divino es circular. No existe, por tanto, animal, árbol, hoja, piedra o cuerpo que no manifieste sin excepción alguna cierta inclinación a la circularidad. Ujú. Sin embargo, la circularidad tiene un carácter sutil en algunas cosas, mientras que resulta evidente en otras. Presta atención a todo lo que Dios ha creado, ya se trate de una montaña, un árbol o un cuerpo, porque siempre observarás en él esta tendencia a la circularidad. Esa es la razón de que la esfera sea la más excelente de las formas. Esto es Mashallah, una cita textual de mashallah. David, ¿no? Entonces, por eso os digo que él basa toda su, aunque tiene alusiones a la geometría, por ejemplo, Ujú. a otras figuras geométricas, Ujú. ¿no? Él basa toda su exposición en el mundo, en el círculo y en las Claro. esferas, ¿no? Vamos a ver, tenía aquí una cita de él. Dice, el mundo es en su totalidad un círculo, dentro del cual se diferencian luego las formas de todas las figuras, como la cuadratura, la triplicidad, la hexada y así indefinidamente. Ujú. O sea, que todo nace del círculo y todo muere o todo va a parar de nuevo al círculo. Mashallah. Entonces, eso es un poco, bueno, bastante lo que veremos a lo largo del curso. ¿Hay algo que tenga que ver en el legado islámico con la imposibilidad de retratar figuras humanas que haya hecho que los pensadores y los arquitectos se inclinen más por la geometría sagrada que en otras tradiciones? O sea, no tenemos íconos Eh, como los católicos, ¿no? sí, Por eso bueno, hay un impulso hacia esto. esa puede ser uno de los motivos, digamos, la no representación de las figuras humanas, aunque, por ejemplo, en el chiismo sí que se representan figuras Ujú. humanas y también tienen la misma, la geometría tiene la misma importancia, tanto en Ujú. las mezquitas como en las decoraciones, Ujú. etcétera. Pero en el ámbito del sufismo yo creo que ha tenido bastante relación el hecho de que de que no se hayan representado figuras humanas con el Ujú. desarrollo de la Eh, geometría. Cuando mencionabas lo del círculo, pensaba en todo lo que es giratorio, ¿no? Desde el giro de Herbiche hasta el mismo el ADN que tiene una cosa helicoidal, ¿no? Las órbitas, Sí, hay sí, sí, algo todo, ¿no? Hay una sí, sí, sincronicidad sí, sí. en los movimientos circulatorios a todo nivel, ¿no? Sí, 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 indudablemente, sobre todo en los giros de los derviches, ¿sabes? O sea, Mm. eso me parece muy significativo, muy evidente, ¿no? Dentro de la visión esta que estamos considerando. Tanto de Ibn Arabi como de otros autores. Lo que pasa es que Ibn Arabi lo desarrolla en gran medida. Ya lo Mm. veremos, ¿no? En algunos capítulos de las Futuhat. Lo que pasa es que las Futuhat son muy amplias, ¿no? Mm. Pero tiene 3 capítulos donde habla específicamente de todos estos círculos, que son los capítulos que vamos a ver, de Mm. todos los círculos lo que él llama los círculos de la existencia. Y Mm. luego hay otro libro
también donde también utiliza las figuras geométricas para exponer su enseñanza, que es el Insa al-Dawair. Creo que está traducido como la producción de los círculos, no está traducido al castellano. Mm. Hay una traducción por ahí en castellano, pero no está publicada. Entonces, insiste y representa todo a través de los círculos, ¿no? No Vaya. utiliza otras figuras geométricas para representar los principios de su enseñanza. Ujú, Solamente se basa todo en círculos, ¿no? ujú. Y en esferas. Una vez Gurdjieff decía que si se encontraban dos hombres sabios, se podía medir quién era más sabio que el otro a través de la interpretación más profunda que hacía alguien sobre un símbolo o una figura geométrica, ¿no? Lo que te quería preguntar es si en estas clases la gente va a tener una comprensión al menos básica para interpretar estos gráficos que a primera vista se Por ven muy supuesto, complejos. es que lo que vamos a hacer en estas clases es interpretar, no interpretarlo, sino que vamos a transmitir por así decirlo, lo que Inarabi dice en estos gráficos, la enseñanza que transmite a través de estos gráficos, claro, claro, y veremos los gráficos también en su digamos, no solo en árabe, sino en su Mm, traducción. Y ujú, veremos y entraremos en cada uno de los elementos de cada gráfico. ujú. Sí. ¿De qué modo, digamos, la construcción, por ejemplo, de mezquitas tienen pautas de la geometría sagrada? La construcción, Sí, de mezquitas, sí, digamos. Eso hombre, tiene, está guiadas por pautas que tú también las ves reflejadas en los libros de Arabi. Es decir, no es simplemente voy a levantar una construcción de la no, gente al hombre, alzarla. no, me imagino que no las hacían así, digamos, como aquí se dice en España, al tuntún, ni por Ujú, casualidad, ¿no? O sea, que hay toda una meditación de todo lo que de todo lo que se va a representar. Hace poco leía, por ejemplo, en la Alhambra, hay toda una serie de representación de lo que se llaman teselas, que son adornos geométricos. Entonces se ha descubierto, si no recuerdo mal, matemáticamente hace poco que solamente existen 17 combinaciones de este tipo de teselas. Lo que pasa es que se pueden mezclar de muchas maneras. ajá, Pues todas ellas, las 17, están en la Alhambra. Mayolá. Y eso se ha descubierto, los matemáticos lo han descubierto hace pocos años, ¿no? O sea, y resulta que todas ellas están representadas todas las combinaciones posibles están Mm, representadas en las paredes de la Alhambra, ¿no? mm. O sea, que es una gente que estudió mucho el tema, ¿no? Sí. Ándela. ¿Y qué es lo que se puede ver de distinto? Es decir, ¿cuál es el valor agregado distintivo de las mezquitas a diferencia de una iglesia, un templo judío, un templo budista? ¿Hay algo que nosotros tengamos de singular dentro Bueno, de esta disciplina? en mi opinión, es arquitectura sagrada, quiero decir, también la arquitectura de las catedrales, la arquitectura budista también es arquitectura sagrada. Por ejemplo, antes nombraba los mandalas budistas, muchas representaciones, muchas decoraciones del interior, sobre todo del interior de las mezquitas, de las cúpulas y demás, son representaciones mandálicas, o sea, que giran alrededor de un centro y se va construyendo toda la figura. Entonces, sobre todo en el arte cristiano, en la construcción de las catedrales, también, y por supuesto, en la arquitectura islámica y en la arquitectura budista, sí que hay unos principios sagrados que se tratan de representar en el espacio sagrado, ¿no? Mm, Entonces, se trata cada uno con su contenido, digamos, con su ideología, entre ujú. comillas, ¿no? Cada uno pues trata de dar salida a este contenido, ¿no?
Ujú. Es- ¿Por qué crees que cada vez hay menos místicos o menos gente del orden de lo espiritual que use la geometría sagrada como y para expresar sus ideas? Porque esto es algo que está en desuso y lo hicieron los antiguos Bueno, y no se actualizó. sí, me imagino que es un poco como el signo de los tiempos, ¿no? La modernidad pues ha traído un poco el echar, el desechar o el desaprovechar todo este tipo de Ujú, conocimientos ancestrales ujú, que han sido utilizados por diferentes tradiciones, no solo por la tradición islámica, desde los griegos hasta ujú, pues hasta la edad moderna, ¿no? Antes de la edad moderna. ujú. Entonces, yo creo que ahora pues no existe, ya no hay valores, por así decirlo, espirituales y valores casi de ningún tipo, ¿no? Que se potencien. Ujú. Claro. Y Eh, esto que mencionabas al principio de la banalización de un diseño que puede estar en una cocina o inclusive en un sí, baño, ¿no? Un diseño de sí. arte sagrado originalmente, yo siempre decía que el Islam, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, hay un tango muy famoso que dice, ves llorar la Biblia junto al calefón. ¿No? Yo siempre decía, el Corán nunca lo vas a ver llorar Eso que junto al acabas de calefón. decir es muy bonito. Porque el Corán tiene una edad, uno lo protege, no lo pone en cualquier Sí, sitio, ¿no? sí, Sin sí. embargo, esta sociedad intenta todo el tiempo unir Claro, para mal, por ¿no? una, Traer lo divino al a lo barro de lo humano, cotidiano, no claro, sí, simplemente sí, a lo unirlo, ¿no? Sino cotidiano, claro, bajarlo. claro, pero una cosa es eso, claro, tú tienes que respetar el Corán y no puedes poner el Corán en cualquier lado, no puedes Ujú. pisar el Corán, pero eso no significa que lo que se considera mundano no sea sagrado. Totalmente. Entonces, una cosa va por un lado y la otra por el otro. Quiero Ujú. decir, lo que el Corán hace, a mi entender, es sacralizar los actos mm, más cotidianos, ¿no? Por Ujú. así decirlo. Entonces, por eso no hay una diferencia te puede estar hablando de Dios en una ley y a la ley siguiente decir, no, es que te tienes que comportar así cuando vas a ver Claro, a tus claro, vecinos, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Y luego pasa otra vez a hablar de Dios, o sea, claro. es como que está todo imbricado, ¿no? Ujú. Claro. Igual Bueno, que no hay, inclusive en el Corán se dice que Allah no se avergüenza de poner como ejemplo una hormiga, por ejemplo. Usar eso como una parábola, ¿no? Algo muy pequeño. O las rocas también hablaban a Allah. Pero yo lo que me refería es que hay una intención de la modernidad de enchastrar lo divino. ¿No? Que bueno, uno considera que todo tiene parte en el plan de Allah, ¿no? Pero hay como una intención de bajar siempre sí, las lo que cosas, pasa ¿no? es Y que ponerlo en un en plano la muy bajo. modernidad lo que hace es abstraer, quiero decir, eliminar lo divino. Entonces se queda solo con el aspecto mundano, no trata de divinizar o de Ujú. espiritualizar la materia, sino que solo se queda con la materia Claro. y elimina el polo divino o el polo Ujú, espiritual, ¿no? Ese es ujú, poco el problema de la modernidad, entre comillas, ¿no? Que está como amputada, o sea, ujú, que amputa la realidad. ujú. Entonces, se elimina un montón de cosas que claro, tienen una gran función y una gran utilidad. Claro. Dentro Cuando tira. del propio equilibrio del psiquismo de cada persona, ¿sabes? Ujú. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Actual. Cuando a ti te dicen que en realidad es el hombre el que crea a Allah y que crea la divinidad, el que imagina, ¿viste? Hay una tendencia a decir eso. ¿Qué les dice? Sí, ¿Qué les claro, contesta? sí. Hombre, no les O no le contesto contesta, nada. directamente te va. No Digo, bueno, vale, pues bien, ¿no? Pero cada cual por su camino, ¿no? O sea, Claro. yo no quiero convencer a nadie, Ujú, y tampoco quiero que nadie me convenza a mí. ujú, O sea, de alguna manera, ¿cómo decirte? No sé si es muy fuerte lo que voy a decir, pero que es Alá el que determina cada cual lo que cree y lo que deja de ujú, creer, ¿no? No es, ujú.
es asunto mío. Claro, Por así decirlo, ¿no? No sé si claro. suena demasiado fuerte, ¿no? Pero no trato de convencer a nadie. Claro, bien, esa es la SUNA, ¿no? No somos un team persuasivo, digamos, que salimos a golpear las puertas. Una última cosa que te quería preguntar, Fernando, ¿qué es, y con esto podemos cerrar, qué es lo que a ti más te sorprende de la geometría sagrada? ¿Qué es lo que vos, gracias a eso, has aprendido? ¿Qué llaves te ha permitido a ti ahondar en otros conocimientos? Pues que es una síntesis de principios, es una síntesis de la sabiduría. O sea, es como un código, como hoy podemos hablar del código binario del lenguaje informático, donde están contenidas múltiples enseñanzas. Simplemente hay que saber leerlo, ¿no? Y que es un saber, aparte de que es útil, es bello. ¿Sabes? Allá, Entonces, se expresa de una manera totalmente que está de acuerdo con la belleza, ¿no? la estética, Entonces, claro. es algo cautivador, por Allá, así decirlo, ¿no? Entonces, allá, es una de las cosas que más me impresionan de la geometría, ¿no? De la geometría allá. sagrada. Sí, Ande. Y lo sí. último que te quiero preguntar es qué mensaje le darías a los alumnos, a la gente que te está viendo, para invitarlas al curso, para contarles un poco cuál es el objetivo, qué es lo que van a aprender, para que la gente que dice, Lo no que sé si es van a para mí o aprender no". o lo que vamos a aprender todos, porque ya te digo que yo me considero un estudiante también, por supuesto, de Inarabi, de otros, ¿no? En Inarabi siempre estamos, por así decirlo, al principio del estudio. Por mucho que uno sepa, siempre está al principio del estudio, ¿no? Porque es como ahondar en Inarabi es como darle un arañazo a un portaaviones. ¿Sabes? Linda imagen. Eso es lo que, Hace cuántos años estás estudiando en árabe? bueno, 15 o 20, no Mira. lo sé, no lo sé, no lo tengo contabilizado, pero por ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y ya sientes te que todavía digo, estás ahí, Maya. sí, sí, siento que estoy todavía en el arañazo, ¿sabes? Ujú, Porque ese es como él dice, es un mar sin orillas. Es como el ujú, Corán. Él define el Corán como un mar sin orillas y la enseñanza de Ibn Arabi está considerada como una nota a pie de página del Corán. ujú, Todo lo que él dice, todo lo que expresa está de alguna manera contenido en el Corán y de todo, él no habla de otra cosa. Lo que pasa es que, claro, es que el Corán tiene infinitos niveles, ¿no? de lectura. ujú. Mashallah. Me hacía acordar cuando esta expresión que dice que todo el Corán está expresado y sintetizado en el punto de la va, que es como Sí, si fuera mira, y una nota al pie, ¿no? También. tenía precisamente una cita que hablaba de eso, ¿no? Dice, que es además el Corán, la va, la palabra Bismillah empieza con la va, que Claro, es el claro. nombre de Dios, es la primera letra del alifato y es la primera letra del Corán. Y claro, y la va tiene un punto suscrito, ¿no? Y Ujú, entonces dicen que todo nace de ese punto. Ese punto ujú, es la relación que se establece entre el espíritu y la manifestación ujú, a través de esta primera letra que da lugar a ujú. todas las demás letras, ¿no? Sí, Bueno, el sí. punto no deja de ser un círculo también, ¿no? Estaba Sí, pensando por sí, recién cuando. el punto es un círculo. Lo que dice Naradi también es que en realidad todo se reduce a puntos. Todas las figuras geométricas son puntos. Ujú, Y de hecho tiene una cita donde dice, bueno, tenemos el punto, la línea, son dos puntos, el plano, son tres puntos, como mínimo, ¿no? ujú, Luego el volumen son cuatro puntos, creo que dice o el volumen, sí, y total, que el ser humano son 8 puntos, viene a ujú, decir al final ujú, de la cita. Entonces todo se reduce a ese punto, digamos, primordial del que parte todas las cosas, ¿no? Y te leo una cita por lo que decías antes de la letra va. Dice, por la letra va el ser se manifiesta y ujú, mediante el punto
el adorado se distingue del adorador. Mashallah, qué lindo. Sí, sí, sí. Entonces, la letra Ba es la que marca el límite de la existencia manifiesta y la existencia y el principio, el creador de la existencia, ¿no? Claro, claro. Mashallah, qué lindo, es un océano todo esto, ¿no? Te agradezco, Fernando, no te quiero entretener más y quiero dejarlo con las ganas a los alumnos, así asisten a tu curso. Agradezco muchísimo. La intención es que el curso va a empezar en octubre. Los que se quieren apuntar nos pueden mandar mensaje a madraza.rabani@gmail.com. Así les contamos un poco más y les contamos cómo anotarse y les damos más detalle. Te agradezco enormemente, Fernando. Inshallah este sea, como decía al principio, el primero de varios cursos que tenemos en mente contigo, que no los vamos a anunciar, no los voy a, como se dice ahora, spoilear, que la gente siga en y te siga de la mano para Sí. explorar todas estas facetas de la obra de un Bueno, árabe y que Mashallah es muchas apasionante. gracias a ti, muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, y un poco por permitirme compartir algunas de mis inquietudes en este campo, ¿no? Ya te Alhamdulillah, digo que yo soy simplemente un estudiante, alhamdulillah. no soy nada. No sé nada. Al que veo que sí que nos podría enseñar muchas cosas es al señor Jorge Lupín, que lo tenemos ahí, que Es un este alumno hombre avanzado. lo he escuchado muchas veces en YouTube y demás, y bueno, y tengo algún libro de él también, ¿sabes? Y me parece muy interesante, muy Mashallah, interesante. mashallah. Salam, Fernando, mucho gusto en hablar contigo. Igualmente, igualmente, Le invitamos a igualmente, Jorge Vine también al para curso. conocerte. igualmente. Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Igualmente, Gracias, gracias por otro gran compartir. abrazo para ti. Igualmente para vos, Abdul Wakil. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Los saludamos, Igualmente. Fernando. Gracias por el tiempo, gracias por el Gracias a compromiso, vosotros y gracias por tu gracias a los generosidad oyentes también por y a tener los la oyentes que están paciencia acá. de escucharme. Un fuerte abrazo a todos, salam aleikum y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, venga, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.